Dichosas las manos prestadas a Dios, manos que han de ser creadoras, portadoras de novedad, fuertes como las manos del Padre. Mirad mis manos, decía Jesús. Dichosas las manos prolongadas de Jesús, manos que lucen las joyas de los clavos y la sangre, de los callos del trabajo por la justicia, manos liberadoras entregadas. Dichosas las manos extendidas al pobre y al caído, no sólo con limosnas, sino que agarran y levantan y acompañan y secan la lágrima. Dichosas las manos que sostienen al que cae, que curan con cuidado las heridas, lavan los pies del hermano fatigado, que se estrechan en manos fraternas. Pero ay de aquellas manos que no quieren abrirse, manos avariciosas, egoístas. Ay de las manos cerradas que golpean a los débiles, las manos perezosas que no acuden a la cita de otras manos, las manos orgullosas que desprecian, las manos más pequeñas, encallecidas o gastadas. Ay de las manos impolutas, delicadas, perfumadas, pero manchadas de injusticia e individualismo. Ay de aquellas manos solitarias que no quieren unirse con otras en el trabajo. Cristo Jesús, Señor de las manos abiertas y ensangrentadas, cargadas de espíritu, pon tus manos sobre las mías, haz de mis manos las tuyas, en comunión con otras manos, para seguir partiendo el pan a los hambrientos, para seguir abrazando al mundo, para seguir labrando reino, para seguir tallando iglesia, para seguir construyendo comunidad. Pues escuchamos ahora, o si la sabemos podemos también entonarla, una canción que está construida a base de preguntas, ¿no? Nos dejamos interpelar por esas preguntas, nos van a decir quién se suma a esto, pues a lo mejor cualquiera de nosotros podemos ir contestando, ¿no? Manos que sintetizan, ¿no?, desde el inicio de los cursos, el de antes de Navidad y el de ahora, pues la clave de misericordia con la que estoy intentando transmitiros ahora el Evangelio de San Lucas. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo?
su paciencia nos abraza. ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? Bien, pues nos adentramos en este paso que damos hoy, que es intentar entender la estructura del evangelista, del Evangelio de Lucas, porque cada evangelista narra, escribe con una pretensión, y este, que es un hombre culto, pues tiene un esquema que es muy bonito descubrir y que yo voy a intentar pues llevaros de la mano hacia ese descubrimiento. ¿Recordáis? Que no quiero que se me pase de la sesión anterior, que yo centré todo en sintetizar a San Lucas como el evangelista de la misericordia, de la ternura de Dios, ¿no? Y que la misericordia era la reacción que trata de superar el sufrimiento no propio, sino el sufrimiento ajeno. Bien, vamos a ir viendo cómo Lucas va diseñando su texto, su evangelio, continuamente esforzándose por manifestarnos el rostro de Dios a través de las palabras y de los gestos de Jesús, ese rostro del Dios misericordioso. Recordáis también que dijimos que el evangelio, o sea, que Lucas escribe 2 libros, los tiempos de Jesús hasta la muerte, resurrección y ascensión, y después prepara los tiempos de la Iglesia con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dije, de alguna manera hice alusión a que el Evangelio de Lucas, que es el que nos convoca, lo escribe en torno a los años 80, y claro, uno puede decir, bueno, entonces, ¿pero estuvo con Jesús? ¿No estuvo con Jesús? No. Los evangelios, aunque nos cuesta trabajo esto a veces entender, no se escriben como si
como si yo estuviera cada día del encuentro con Jesús, me voy a mi casa y me dedico a tomar nota. No se escribe así. Ha pasado tiempo de la vida y del mensaje de Jesús de Nazaret, viene la predicación de los apóstoles, ya con el Jesús resucitado, los apóstoles se hacen cargo de ir haciendo esa evangelización. Hay, por lo tanto, un inicio que es oral, no escrito, hay una tradición oral, se van contando las parábolas, se van narrando los acontecimientos, se va diciendo es que aquel día Jesús levantó de la cama a la suegra de Pedro que estaba con fiebre, fijaos lo que ocurrió, etcétera, etcétera. De ahí ya comienzan a escribirse una serie de colecciones, de dichos, de hechos de Jesús, y hay algún momento donde el Espíritu inspira a estos grandes autores para que quedara para toda la historia nuestros evangelios. El primero fue Marcos, no hay consenso en los años de los evangelistas, o sea, de la escritura de los evangelios. Pero más o menos sí que en torno a los años 60, 65, 70 como mucho, 68 escribió Marcos, ¿no? Después, con una fuente Q, con un documento Q, que era una serie de cosas que estaban ahí como en una biblioteca, ¿no? De dichos de Jesús, de narraciones de Jesús, de tradiciones en torno a Jesús, pues Mateo y Lucas se sirven del Evangelio de Marcos, se sirven también de ese documento Q, porque hay cosas que escriben ellos dos, pero que no está en Marcos. Mateo escribe en torno a los años 70 y Lucas posteriormente en torno a los años 80. El Evangelio de San Juan es el último, no es sinóptico, es decir, no lo podemos poner en paralelo como estos tres, donde hay muchas similitudes y donde hay incluso cosas que parecen de copia y pega de Internet. Cojo de aquí y lo pongo en el mío, ¿vale? San Juan se supone, aunque ha habido incluso tiempo donde se ha pensado que era un escrito muy posterior, porque es muy distinto, hay como mucha teología, parece que esto es más del siglo II que del primero de la cristiandad, pero nos situamos el Evangelio de San Juan en torno a los años 90, ¿no? Bien, nos vamos a centrar en el Evangelio de Lucas, porque nuestro itinerario va a ser, en las dos siguientes sesiones, situarnos en el titular que recuerdo que era Pasión y muerte de Jesús en el Evangelio de la Misericordia. Porque dentro de poquito nos vamos a adentrar en la Cuaresma y nos va a venir muy bien este recorrido para que nos ayude a vivir la Cuaresma y a situarnos en torno a la Semana Santa, ¿no? Pero hoy vamos a entender la estructura, vamos a entender el Evangelio de Marcos y yo creo que os va a gustar. La vida de Jesús, como la de la Iglesia, Lucas la presenta como un continuo caminar. Es decir, Jesús siempre está como peregrinando, caminando, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Jesús es un evangelizador que no está en una parroquia como nosotros, sino que está de aldea en aldea, de sitio en sitio, de pueblo en pueblo. Está en continuo movimiento, en continuo camino. Aún en la cruz, Lucas lo va a situar como en camino hacia Dios. Siempre psicológicamente, geográficamente, teológicamente, Jesús está en camino. El Evangelio de Lucas, en ese continuo caminar, se divide en tres grandes relatos. El primer gran relato no arranca en el capítulo 1, ahora veremos por qué. Arranca en el capítulo 4. El primer gran bloque es que Lucas centra en Galilea el primer anuncio, el anuncio del reino, lo inicia en esa tierra de luz mediterránea, del lago Tiberíades,
agrícola como la nuestra, de huerta como la nuestra, soleada como la nuestra. Allí comienza el anuncio del reino, los capítulos del 4.14 al 9.50. Hay todo un bloque, por lo tanto, donde está Jesús recorriendo una zona de Galilea. El segundo relato es el gran viaje a Jerusalén. Vamos a ir viendo cómo Jerusalén tiene en la estructura del evangelista una posición central. Todo gira en torno al lugar donde a Jesús, como a todos los profetas, lo matan. El gran viaje a Jerusalén, es decir, de Galilea se traslada a Jerusalén y ocurren una serie de cosas. Ahí tenemos los capítulos del 9.51 hasta el 19.28, ¿vale? Hay un puñado de capítulos en un largo viaje, que además ahora después lo veremos. El viaje a Jerusalén está cuesta arriba. ¿Cuál es la culmen de esa cuesta arriba? El monte, el Calvario, el lugar donde a Jesús lo elevan en crucificado. Por lo tanto, el Evangelio está expresamente diseñado para que nosotros vayamos incorporándonos a un proceso hacia esa muerte, ¿no? Hacia Jerusalén. Y después, el tercer gran bloque es que Jesús actúa predicando, anunciando, curando en Jerusalén, su ministerio en Jerusalén, y la narración de la pasión y de la muerte en esos capítulos del 19 al final, al 24-53. Esos tres grandes bloques, esta es la gran estructura. Galilea, de Galilea a Jerusalén y Jerusalén. Son los tres grandes bloques del Evangelio. Pero tiene como unos preludios, que son los relatos de la infancia de Jesús, que están como fuera de este itinerario, y un gran fragmento en torno a Juan Bautista y a las tentaciones de Jesús en el desierto, antes de comenzar a predicar. Pero a Lucas lo que le interesa en esos preludios es decir, oye, yo en torno a otros personajes, a María, a Simeón, a Zacarías, a Ana, que hace poco veíamos en la presentación de Jesús en el templo, en torno a esos personajes, Isabel, el encuentro de Isabel con María, voy a empezar a situar la clave de la misericordia. Pero el Evangelio propiamente dicho comienza en la sinagoga cuando Jesús arranca su predicación, que ahora veremos. Por lo tanto, este sería como el esquema, unos preludios, ahí en unos capítulos, el ministerio en Galilea, el camino, el viaje a Jerusalén y finalmente el lugar donde muere y resucita Jerusalén. Quisiera que contemplarais ese mapa y que os situarais en que Galilea está en la parte de arriba. ¿Esto tiene puntero? Aquí. Bien, esto es Galilea, Caná, Nazaret, aquí nació Jesús, aquí vivió Jesús después de nacer en Belén, Magdala, Corazaín, Cafarnaún, el lago Tiberíades, esto es Galilea. Jerusalén está aquí, y aunque Jerusalén está al sur de Galilea, sin embargo, esto no es cuesta abajo, es cuesta arriba. Por lo tanto, es primera parte del Evangelio de Lucas, Galilea, Mediterráneo, luz, sol, ahora vemos las bienaventuranzas, una serie de cosas preciosas, ¿no? Y de ahí comienza un itinerario porque el centro, lo que le interesa a Lucas es que el centro de todo su evangelio sea el lugar donde desemboca Jesús, que es la entrega de la vida en la cruz. Bien, vamos a ver, por lo tanto, en primer lugar, pues, ¿en qué consisten los capítulos donde está todo centrado en Galilea? Jesús inicia su ministerio exponiendo su programa en una sinagoga.
en la sinagoga, dice de forma admirable, coge el texto de Isaías, recordáis que dice el Espíritu de Dios. Vamos a recordar ese texto. Os invito a que busquéis, los que tenéis la Biblia, el texto de capítulo 4, del 18 al 19. Hemos dicho que la primera parte, Galilea, comienza en el versículo 14 del capítulo 4, nada más empezar. Este es el programa de Jesús que dice en la sinagoga: hoy se realiza esto, y a partir de aquí comienzan sus gestos, sus palabras, sus milagros, etc. Escuchamos el texto. ¿Quién lo tiene ya por ahí? Del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Y proclamar. A proclamar el año de la gracia del Señor. Muy bien. Bien, este es el texto. O sea, aquí comienza el Evangelio para Lucas. Lo otro eran como unos preludios, ahora después los vemos, ¿vale? Pero ¿dónde están los rasgos de la misericordia aquí? ¿Los veis claramente? ¿Alguien lo sabría decir? Correcto. Es decir, desde el primer momento Lucas pone en boca de Jesús, con este texto de Isaías, esa intencionalidad de manifestar el rostro tierno, amoroso, esas manos que hemos ido viendo en la oración, ¿no? Continuamente rescatadoras, liberadoras de todo tipo de opresión, de situación, de indignidad, de pecado, de mal, de abatimiento de cualquier ser humano, ¿no? Bien, además, en Cafarnaúm comienza a predicar, hace las primeras curaciones, llama a los primeros discípulos, y ya desde el primer momento comienza a experimentar la tensión y las confrontaciones con los fariseos y con los garantes del sistema vigente. Bien, una síntesis, mirar, del ministerio de Jesús, que se manifiesta en Galilea como curación y perdón. Cura a la suegra de Pedro, cura a un leproso, cura a un paralítico, a quien también perdona los pecados, cura en sábado al hombre de la mano seca, cura al siervo del centurión, devuelve la vida al hijo de la viuda de Naín, perdona a una pecadora, episodio que es propio de San Lucas. Antes, en el esquema primero que os he puesto, ponía en cada evangelista que hay algo propio, que no todo ha sido cortar y pegar. Lucas tiene mucho propio, es lo que en este curso yo estoy intentando sobre todo rescatar. ¿Cuál es la originalidad de Lucas, que la podemos descubrir en todos los textos que giran sobre la misericordia, ¿no? Fijaos la cantidad de curaciones, y este episodio de la mujer a veces se ha identificado, y no hay que hacerlo así. No hay que identificarlo ni con María de Betania, la hermana de Marta, que a veces, pues tenía que ser María. No es ella, ¿no? Ni tampoco es María Magdalena, es otra mujer distinta. También libera al endemoniado de Gerasa, cura a la hemorroísa, da vida a la hija de Jairo, cura al endemoniado epiléptico. Vamos a una de estas actuaciones en Galilea. Fijaos que sobre todo en Galilea se dedica a realizar gestos, milagros, sorprendentes, pero todos en clave de misericordia. Hay también palabra, pero hay más gesto que palabra, hay más liberación. Ahí en Galilea, por eso acuden en masa y le van llevando a Jesús, pues a todos los enfermos, a todos los que tienen cualquier realidad difícil. Vamos a buscar Lucas 7, 37, 48, ¿vale? Vamos a ver este texto al que yo me he referido antes, que no debemos de identificar ni con la hermana de Marta, ni tampoco con la Magdalena, este texto que es propio de este Evangelio. Quien lo tenga, por favor, que avise.
Si os pido, mientras que lo escuchamos, o quien lo lea, ahora lo voy a poner yo aquí también para quien no tenga la Biblia a mano, que vayamos descubriendo esa clave. ¿Cuáles son los rasgos de la misericordia de Dios que nos está transmitiendo Jesús y que a Lucas le interesa poner ahí y resaltar en Jesús, ¿vale? Lo escuchamos. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pescadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han sido perdonados, porque ha amado mucho, pero al que ama poco se le perdona, ama poco. Y ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Muy bien. A ver, sí, pero sobre todo fijaos en la cantidad de detalles afectivos, cariñosos, como hace alusión al beso. Tú no me diste el beso de paz, es un beso de saludo al llegar a una casa, ¿no? Pues como nosotros cuando nos vemos nos damos una mano, nos damos un abrazo, un beso. Tú no me diste, pero ella no ha dejado de besarme los pies, ¿no? Son muchos, sus muchos pecados han sido perdonados porque está amando mucho, ¿no? Bien, hay una serie de... se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos, se ungía con el perfume. Hay todo un relato como de mucho roce, de mucho cariño, de mucho contacto, que resalta San Lucas, ¿no? Y atención con una cosa: al que poco se le perdona, ama poco. Y podríamos decir que esto tiene una doble visión. Si nosotros a alguien que está arrepentido no lo perdonamos, realmente estamos llevando a esa persona a una realidad dura en su vida, porque puede que termine amando poco, ¿no? Pero es que además quien no perdona es que tampoco ama mucho, ¿no? Ama más bien poco, ¿no? Bien, avanzamos. Todo esto ocurre en Galilea. La luz, el Mediterráneo, el lago Tiberíades, los pastores con sus ganados. Y bueno, pues ahí tenemos algún discurso, el de las bienaventuranzas, el amor a los enemigos. Hay algunas parábolas, ¿no?, como la del sembrador, la interpelación de quién es el mayor o el más pequeño de entre vosotros, ¿no? También los 12 reciben el encargo de ir a predicar la palabra
de Jesús, ¿no? Pero fijaos que aunque hay grandes discursos y discursos esenciales, como esta parábola del sembrador tan bonita y tan llena de sentido y significado, o las bienaventuranzas, pero la cantidad de gestos, de actuaciones, de rasgos de misericordia que hemos visto. El segundo gran relato es ese gran viaje a Jerusalén. O sea, desde el primer momento en Galilea, comienza en la sinagoga, arranca a predicar, a curar, a realizar gestos misericordiosos cargados de una ternura impresionante, pero al evangelista le interesa situarnos en Jerusalén. Y pronto, en el capítulo 9, pronto comienza ya a poner la mirada del lector camino hacia Jerusalén. Vamos a buscar el inicio. Os invito a buscar el capítulo 9, versículo 51. Por favor, quien lo descubra. ¿Ya? Sí. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Bien, así arranca el segundo gran bloque de la estructura del evangelista Lucas. Estamos en la parte central del Evangelio, que se organiza como una gran subida. Hemos visto antes en el mapa que está al sur de Galilea, pero que es una cuesta arriba. No se baja, sino que se sube. Jesús emprende con sus discípulos este grandísimo viaje donde, pues, en torno desde el capítulo 9 hasta el 19, ocurren un puñado de cosas. Sobre todo, es un camino donde Jesús aprovecha en catequizar, en enseñar, en preparar a su equipo, en preparar a los 12. Realmente se transforma en palabra. Si Galilea fueron muchos gestos, no es que aquí no realice ninguno, también lo realiza, pero sobre todo es el tiempo de la evangelización, de la preparación, de la catequesis. El Señor recuerda a sus amigos las exigencias de la vocación apostólica. Después de lo que me va a pasar a mí, os toca a vosotros. Comienza a prepararlos, ¿no? En esta sección aparece grandes parábolas. La parábola del buen samaritano, que sobre todo habéis trabajado la semana pasada la vimos, y en el trabajo que os invité a realizar, donde tiene el tema fundamental del mandamiento del amor, que aquí se especifica de una manera muy, muy lucana, muy propia de este evangelista, ¿no? Pero el arranque de la parábola, si recordáis, es el tema del prójimo, el mandamiento del amor, ¿no? Además, tiene la enseñanza del Padre Nuestro, parábolas como la del grano de mostaza, la levadura, las tres parábolas que llamamos de la misericordia. Fijaos que a estas tres parábolas, cualquier estudiante de Biblia, de teología, va a saber que las reconocemos como las parábolas de la misericordia, que son la oveja perdida, la moneda perdida, el dracma perdido, y la mal llamada hijo pródigo, pero vamos, yo le llamo el Padre misericordioso, ¿de acuerdo? Vamos a buscar las dos primeras. En el capítulo 15 tenemos del 1 al 10 esas dos parábolas de la misericordia que me interesa ir remarcando, ¿no? En cada lugar de la estructura de Lucas vamos cambiando de geografía, ya no estamos en Galilea, estamos subiendo a un lugar difícil, vamos preparando a los discípulos porque viene el momento amargo de Jerusalén, que es la ciudad que mata a los profetas, ¿no? La que mata a los profetas. Pero aquí, en esa enseñanza, escuchamos estas dos parábolas, porque la del hijo pródigo la leímos la semana pasada y la vais a trabajar mucho quienes realicéis el plan de trabajo que os propongo para realizar después de esta sesión. ¿Escuchamos? Del 1 al 10. Son las dos parábolas primeras. Van las tres juntas, 1, 10, y ya en el versículo 11 comienza la del hijo pródigo, ¿vale? Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores,
escucharlo a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros, que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Acordaos de la reacción, ¿eh? En la sesión anterior yo lo remarcaba. Hay una reacción de Jesús ante una realidad, una reacción que remarca Jesús en la parábola, porque hay una realidad que se trata de superar. Y es un sufrimiento que tiene alguien. Resulta que hay una oveja que se ha perdido y hay una reacción del pastor. Y la reacción es que se deja todas las sanas, se deja todas las que están agrupadas, ¿no? Y sale a por la otra, ¿no? Es esa reacción, esa es la misericordia que interesa a Lucas resaltar, ¿no? Y además que nos ayuda pues a adentrarnos en el corazón de Jesús y en el corazón de Dios, ¿no? Eso tan complejo a veces y tan misterioso de cómo siente Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Aquí lo tenemos en estas parábolas y en estas acciones de Jesús, ¿no? Bien, además, en este recorrido hacia Jerusalén, pues Jesús habla de otras cosas, hace un barrido, ¿no? Por el tema de la oración, por el tema de la pobreza, por el tema del servicio, bien, la humildad, el gran mandamiento del amor, y también a lo largo del camino aparece la gran confrontación con el sistema establecido y por lo tanto el conflicto que después se va a desatar en Jerusalén. Bien, dicho esto, nos vamos al tercer gran bloque, el tercer relato, que es el objetivo hacia donde nos llevaba Lucas, Jerusalén. Dice el capítulo, porque vamos mal de tiempo, lo leo yo, dice el capítulo 19, donde comienza esta parte: os sonará esto al domingo de Ramos. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos. Bien, pues comienza a partir de aquí una historia centrada en Jerusalén y cuyos capítulos, sobre todo, pues veremos en las 2 sesiones próximas, que giran en torno a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesús. De todas maneras, es un evangelio distinto a los otros, donde entra el Domingo de Ramos, lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos, entra a Jerusalén, pero no comienza todo el relato de la pasión, sino que hay una serie de circunstancias donde Jesús va a la sinagoga, sigue predicando, donde Jesús sigue actuando, la parábola de los labradores, al César lo que es del César, a Dios. Todo esto ocurre en Jerusalén antes de que acontezca el desenlace final, ¿no? Bien, y hay en estos capítulos una misericordia sobre todo centrada en la cruz, que es preciosa
y que la veremos en las sesiones en las que nos centremos en estos capítulos, puesto que el curso nos lleva a trabajar bien la pasión y la muerte y resurrección de Jesús. Recordaréis, Padre, perdónalos y a los que lo están ejecutando, ¿no? Y después hay algo que es propio de este evangelista Lucas, que os anticipo, que es lo que le dice al buen ladrón, al que conocemos como el buen ladrón, ¿no? Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Quisiera que detenerme un momentito en lo que ocurre en el templo cuando Jesús va y tira aquellas mesas a los cambistas y a los vendedores de palomas y a todo el negocio que hay en el templo. Porque fijaos que en Marcos, es que no veo bien desde aquí, dice, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo. Atención, dice Marcos, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, etcétera, etcétera. Mateo también dice que Jesús volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Lucas no dice nada de esto. ¿Por qué? Pues porque él no quiere poner a ese Jesús airado, ¿no?, que ciertamente está cabreado porque han convertido la casa de Dios en una casa, en una cueva de ladrones, ¿no? Lo dice muy de pasadita, fijaos, ¿no? Entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, ¿vale? Diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Son detalles muy significativos que nos ayudan, ¿no?, a entender la pretensión de cada autor. No desfiguran el rostro, no desfiguran la realidad, sino que nos ayudan a poner el foco de atención en unos rasgos que son todos complementarios y que en el fondo pues, nos enriquecen, ¿no? Bien, estos tres grandes relatos, el ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén y el tiempo de Jerusalén, pues van precedidos de dos fragmentos a modo de preludios. Como voy muy mal de tiempo, pues solamente hacer alusión a que son los relatos de la infancia de Jesús, que resumen de alguna manera esas características personales de Jesús. Jesús es el Señor de la misericordia y sobre todo lo resalta, yo llamo la atención en torno al Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? Sino en esa gran introducción que hace Lucas al Evangelio de Jesús, al Evangelio de la misericordia, Lucas aquí nos está ya situando en esa clave de misericordia, ¿no? ¿Recordáis? El Magnificat derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos, ¿no? Bien, tenía preparado el texto, pero vamos a avanzar. Y después tenemos un segundo gran fragmento, que es el de la predicación de Juan Bautista y las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿vale? A modo como de introducción. Quede, por lo tanto, claro que la clave de la estructura del Evangelio de Lucas está en la subida a Jerusalén, y que más o menos este es el perfil de Galilea hasta aquí y cómo poco a poco va subiendo una empinada cuesta que terminará en el Calvario en el momento en donde la cruz es Cristo elevado en su momento de mayor humillación, ¿no? Bien, por lo tanto, pues de Galilea sube hacia Jerusalén, donde
o que ocupa un lugar centralísimo en el Evangelio. Fijaos si ocupa un lugar central en el Evangelio la subida a Jerusalén, que algunos datos que vamos a ver. Se le cita, por ejemplo, 90 veces cita Lucas la palabra Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, en un total de 139 de todo el Nuevo Testamento. Fijaos si es central en la estructura de Lucas el tema de que siempre aparece orientado hacia Jerusalén. Anticipo, por si alguna vez os apetece trabajar el tema de los Hechos de los Apóstoles, que lo mismo va a hacer con San Pablo. ¿Qué va a poner? A Pablo aparece como orientado también hacia Jerusalén. Y como toda la extensión de la palabra se produce desde Jerusalén como centro hacia Judea, Samaria y hacia los confines de del mundo, del que Roma era entonces la capital, ¿no? Bien, y esa expresión, subir a Jerusalén, es una fórmula literaria de connotaciones geográficas, ¿no? Y finalmente, pues el destino del discípulo es el mismo que del maestro. ¿Qué tiene que hacer el discípulo? Sino coger su cruz y llevarla, como nos dice en el capítulo 14 San Lucas. El seguidor de Jesús ha de estar dispuesto a subir a Jerusalén. Es decir, estar dispuesto a llevar la cruz, a sufrir reacciones, rechazos, a sufrir condenas, a veces de su mismo pueblo, a veces de su propia familia, a veces de sus propios amigos, ¿no? Y la verdad es que los creyentes, los seguidores de Jesús, constantemente estamos yendo y viniendo de Jerusalén o a Jerusalén, ¿no? Un día estamos completamente destinados o determinados a hacer el viaje a Jerusalén con Jesús, sin importarnos el costo, a tomar nuestra cruz, a sufrir con Él, a apoyar la fe, a vivir por Él. Y hay veces que estamos ahí en ese empeño, ¿no? A emprender el camino de la entrega, de la misericordia, ¿no? Esto que os dije también en alguna sesión, allá donde se ama se sufre. O sea, el seguidor de Jesús tiene que estar dispuesto a esto. Y esto es lo que a Lucas le interesa. Eso que hemos visto al principio de tender tantas manos, eso no es cuchi-cuchi. O sea, no es un amor así de... No, eso es muy serio. Eso cuesta trabajo. Estar en esa actitud en la vida cuesta trabajo. Quien quiere amar al estilo de Jesús tiene que aceptar la parte de dolor, de sufrimiento que comporta, ¿no? Y eso, pues a veces estamos dispuestos y hay otras veces, al día siguiente, pues cuando algo inesperado nos sucede, pues que preferimos huir de Jerusalén, ¿no? Titubeamos o nos vamos al camino opuesto. ¿Recordáis que es también un texto de San Lucas? ¿Recordáis el texto de los de Emaús, los discípulos de Emaús? ¿Qué hacían los discípulos de Emaús sino salir de dónde? ¿De Jerusalén? A otro sitio. ¿Y cómo estaban? Hechos polvo. No querían estar allí, ¿no? Estaban abatidos, estaban tristes. Bueno, pues a veces también nosotros huimos de Jerusalén. Pero toda esta visión es para Lucas muy importante. Es decir, no, el discípulo de Jesús tiene que estar en Jerusalén. Y tiene que estar dispuesto a recorrer este itinerario, este camino, hacia el lugar donde incluso pues estamos llamados a entregar la propia vida por amor, ¿no? Por amor a los demás. Bien, ya para finalizar, lo hago de forma muy rápida, sin fijarme en papeles, sino pasando las diapositivas. Deciros que los anuncios de la pasión aparecen continuamente en ese itinerario que hemos visto que realiza desde Galilea hacia Jerusalén. Jesús va preparando a sus discípulos. Por ejemplo, con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Va poco a poco en ese camino diciendo, maestro, ¿por dónde nos llevas? Que esto es duro. Claro,
La geografía acompaña a la vivencia que Jesús va sintiendo por dentro y a la psicología que le puede ayudar a entender a aquellos que este recorrido no es un caminito de rosas ni es camino llano, ¿no? Es una cuesta arriba. Y sobre todo hay 3 textos muy claves donde Lucas pone en boca de Jesús los momentos donde va preparando a sus discípulos. Por ejemplo, vamos a ver el tercero que dice, estamos subiendo a Jerusalén. Fijaos cómo continuamente, cuando leáis el Evangelio de Lucas, vais a detectar todo esto, ¿no? ¿Y por qué dice tanto esto? Estamos subiendo, porque es una cuesta arriba. Quien ama tiene que estar dispuesto a coger la cruz. Y quien ama de verdad el estilo de Jesús tiene que entregar la vida. Y eso, amigos míos, cuesta. Porque uno se tiene que romper, ¿no? Mirad, yo a veces, cuando se frivoliza con el tema del número de misas que celebramos los sacerdotes, a mí no me gusta nada. Lo digo en serio, porque si nos tomamos en serio la Eucaristía, en la Eucaristía yo tengo que coger y realizar el camino de la subida hacia la entrega de la vida con Él, y eso cuesta. Estoy hablando de la Eucaristía y yo estoy en una posición de quietud, ¿no? Física, pero de aquí no. Cada vez que yo celebro la Eucaristía estoy subiendo hacia la entrega de la vida. Y por eso no podemos estar subiendo a Jerusalén 4 o 5 veces al día. Así de claro, a mí me cuesta. Pues ¿por qué? Porque si me lo tomo en serio, esto es mucha tela marinera, ¿eh? ¿Vale? Bien, vamos a hacer un poquito de síntesis para acabar, ¿vale? La síntesis. Hemos dicho, subir a Jerusalén es la clave de todo el Evangelio, que está estructurado en estos 3 grandes bloques: Galilea, el tiempo de la subida y Jerusalén propiamente, donde al final termina Jesús muriendo en la cruz y entregando la vida, y también ocurre la resurrección y la ascensión. Y que hay unos preludios donde, de una forma preciosa, y con unos personajes muy diversos y encantadores, María, Zacarías, Ana, Simeón, Isabel, nos va ya introduciendo al vocabulario de la misericordia de todo el Evangelio, ¿no? También hemos visto que en el Evangelio de Lucas, en Galilea, hay una misericordia como curación y perdón. He puesto ahí, por ejemplo, cómo devuelve la vida al hijo de la viuda de Naín. Sobre todo, muchos gestos, muchas curaciones, en la oración que hoy Jesús tendiendo esa mano para rescatar, para levantar, esos gestos de ternura, de misericordia. El viaje a Jerusalén, esa gran catequesis en torno, hay mucha palabra, hay gestos también, pero sobre todo catequesis, palabra, instrucción a sus discípulos, ¿no? El buen samaritano, la oveja perdida, el Padre misericordioso, ¿vale? Y después el ministerio de Jesús en Jerusalén, en la cruz, que eso lo dejo para las sesiones próximas, que van a ser tela marinera, porque nos vamos a subir a Jerusalén y a instalarnos ahí y a vivir todo lo que Jesús aconteció. Y unos preludios donde pues se nos va anunciando que Él es el Señor de la misericordia, con un texto fantástico sobre todo, que es el de María proclamando el Magnificat. Bien, la vida es un peregrinar continuo, Jesús no para, Jesús no está nunca en la misma sinagoga, en la misma parroquia, en el mismo centro. Está continuamente peregrinando, caminando. Al andar se hace camino al andar, ¿no? Y en ese camino va diciéndole, cuidadín, que esto de la subida a Jerusalén tiene mucho que ver
con la subida que tenemos que hacer nosotros, porque el amor es una cuesta arriba. Y por ello, este texto, en el capítulo 14, también es una invitación a nosotros a que nos adentremos en el mismo itinerario de Jesús. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Mirar, ¿dispuestos? ¿Os parece? Pues venga, adelante. Gracias. Buenas noches.